de la filosofía inglesa o británica. En este sentido, pues, un gran pionero sobre la democracia, porque escribió sobre el gobierno civil, sobre la tolerancia, y eso va a incidir en el contexto europeo posterior, ¿sí? Además fue amigo de grandes figuras de la ciencia y de la política de su época, ¿sí? Entonces un filósofo de esa altura, pues nunca pierde su vigencia, porque el pensamiento siempre estará vigente en ese sentido. John Locke fue un importante filósofo inglés que nació el 29 de agosto de 1632 en Greenton y falleció el 28 de octubre de 1704 en Essex. Es considerado por muchos como el padre del empirismo y la filosofía moderna. Sus estudios los realizó en Westminster School y la Christ Court en Oxford, donde después estudiaría medicina. A pesar de que Locke fue tutor de griego y retórica, fue más reconocido como filósofo que como pedagogo. Su pensamiento empirista fue lo que desembocó en el escepticismo humano. Y en cuanto a la educación, su propósito no era crear un sistema educativo. Por el contrario, pretende explicar los lineamientos para la educación de los nobles. John Locke participó de forma importante en las ideas de la Revolución Gloriosa y en la Declaración de los Derechos Británicos que se llevó a cabo en 1689. Sus obras más importantes son el ensayo sobre el gobierno civil, ensayo sobre la tolerancia, carta sobre la tolerancia, compendio del ensayo sobre el entendimiento humano, tratado sobre el gobierno civil y algunos pensamientos sobre la educación. Locke vivió en una época de importantes cambios en la historia de Inglaterra. Presencia guerras civiles entre católicos y protestantes alrededor de 1640. La ejecución del rey Carlos I en 1649, que lleva a establecer una república en 1660. Después de establecida, retoma el poder el monarca Carlos II y durante su reinado nacen dos partidos políticos que son Tory, conservador, y Whig, liberal. En 1689 se lleva a cabo la Revolución Gloriosa bajo las ideas del pensamiento de Locke. Se proclama la Declaración de los Derechos e Inglaterra se convierte en la más importante potencia colonial. En Inglaterra se expande el protestantismo y se expulsa por completo el catolicismo. Locke defiende el liberalismo económico que convierte a Inglaterra en la primera potencia económica, y como causa de esto se desencadena la guerra de independencia de Estados Unidos. Desde el punto filosófico, Locke se interesa por el método inductivo de Bacon. Respecto a la ciencia, se apoya en las ideas de Robert Boyle y también se opone y critica la ambición limitada de la corriente racionalista. Locke se motiva por el deísmo, que es una concepción del cristianismo que promueve la separación entre la Iglesia y el Estado, convirtiéndose así en uno de los principales representantes del deísmo y el ideal de libertad. El pensamiento de John Locke es un pensamiento empirista que critica la corriente racionalista y se basa en la teoría del conocimiento. No cree en la existencia de ideas innatas ni en el determinismo. Para Locke, el conocimiento alcanza las relaciones entre los hechos, por lo que su pensamiento en sí tiene elementos propios del racionalismo. Cree en un Dios, justificando de que el ser humano no pudo haberse creado a sí mismo de la nada, y para esto se basa en el discurso del método del filósofo racionalista René Descartes. John Locke trata la religión como una cuestión individual y personal y afirma que ésta solo afecta la relación entre Dios y el hombre, más no a la sociedad. En su ensayo sobre el entendimiento humano, Locke formuló los fundamentos del conocimiento humano y afirmó que su única intención era el de realizar una obra moralmente útil en la época de los descubrimientos científicos y que la filosofía participara en estos grandes avances. Locke afirmaba que no existen ideas innatas y que solo se debía tener en cuenta la experiencia. También propuso que las sensaciones o ideas de sensaciones provienen de las impresiones hechas en nuestros sentidos por los objetos exteriores y que las ideas de reflexión son reflexiones hechas por el espíritu
sobre sus propias acciones a partir de las ideas de sensaciones. La razón puede dividir las ideas simples, que son las ideas elementales, en tres grandes grupos: de conjunción, abstracción y combinación. La mente, a su vez, puede combinar estas ideas simples y aparecer las ideas complejas, que son las relaciones psíquicas que vivimos de forma espontánea, y dividirlas en grupos. Ideas de sustancia, cosas individuales que existen. Ideas de modo, son las cosas que no existen en sí mismos, pero sí en una sustancia. Ideas de relaciones, es la asociación de las ideas. En sus escritos, John Locke habla sobre que todo hombre, cuando nace, tiene unos derechos que el Estado debe proteger, como lo son la vida, la libertad y la propiedad. Con esto nos da a entender que nuestra mente, cuando nacemos, es como un hoja en blanco, que no tenemos conocimiento de nada y nos encontramos limitados. A medida que vamos creciendo y viviendo cosas nuevas, nuestra mente se va enriqueciendo de conocimientos que antes no teníamos, y nuestra capacidad de entendimiento y reacción ante los problemas y obstáculos de la vida serán mayores, ya que por medio de la experiencia hemos adquirido conocimiento sobre ciertas situaciones. John Locke aclara que para él el Estado es una entidad que desde el momento en el que nacemos tiene el deber de velar por nuestra integridad y seguridad, tanto moral como física, y de proteger o mejorar todo bien creado por el hombre. John Locke fue un hombre muy polifacético que se preocupó por el conocimiento humano, por la libertad, la moral, la política, la educación y la filosofía, entre muchos otros aspectos. De cada uno de estos aspectos dejó grandes aportes. Es también considerado como el padre de la filosofía anglosajona, el empirismo y el liberalismo. Este hombre se basó en las teorías de grandes filósofos como Bacon, Boyle y Descartes para sustentar su propia filosofía. Además, asegura que todo conocimiento proviene de la experiencia y de que no existen ideas innatas. Luego se introduce en el deísmo, ya que él apoya la separación entre la Iglesia y el Estado, y termina por ser uno de los más importantes representantes del mismo. En sus obras, él habla sobre el Estado, la Iglesia y el humano, y de cada uno deja fundamentos y expone su pensamiento de forma más abierta y reflexiva, que para muchos podría ser el inicio de un gran cambio.